Número 9. Criatura misteriosa. Los investigadores están tratando de averiguar si una criatura misteriosa que se encontró en la costa nacional de la Isla del Padre, en Texas, es una anguila, una serpiente o una combinación extraña de ambas. El parque publicó una imagen del extraño animal en su página de Facebook en octubre de este año, después de que un visitante envió la desconcertante imagen. La publicación explica que el parque inicialmente pensó que el extraño y delgado espécimen era una serpiente ciega de Texas, lo cual tenía sentido, ya que la especie se parece a una lombriz de tierra y tiende a aparecer como resultado de las inundaciones, y el área estaba experimentando inundaciones costeras en ese momento. Una segunda mirada a la criatura dejó al personal del parque preguntándose si el animal era algo llamado anguila serpiente, una especie excavadora que se sabe que se esconde en la arena y el barro, mientras espera la oportunidad de capturar presas, que generalmente consisten en pequeños peces y crustáceos. Además, las anguilas serpientes a veces disfrazan su apariencia imitando el color de las serpientes marinas venenosas. Ante la falta de respuestas, el parque pidió a los seguidores de Facebook que le ayudaran a identificar la especie. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser esta criatura? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Cráneo narluga. En 1990, un cazador recogió un cráneo de aspecto inusual mientras estaba fuera y decidió llevarlo a casa para ponerlo en su techo en Groenlandia. Un científico lo encontró de alguna manera y el cazador se lo dio. No se parecía a nada que nadie hubiera visto antes, y el investigador de narvales, Mats Peter Heide Jorgensen, examinó el cráneo y sospechó que representaba un híbrido entre un narval y una beluga. Mientras tanto, algunos investigadores especularon que la criatura era simplemente una beluga anómala, como una beluga con algún tipo de deformidad, pero la tecnología de ADN simplemente no estaba lo suficientemente avanzada como para determinar si esta teoría era cierta, y el cráneo estuvo almacenado en el Museo de Historia Natural de Dinamarca en la Universidad de Copenhague durante unos 30 años. Pero cuando Elin Lorentzen, curadora de la colección de mamíferos del museo, se interesó en el cráneo en 2015, la tecnología había avanzado y los científicos pudieron extraer ADN para su análisis. Resulta que la criatura era, de hecho, un híbrido. Era el hijo de una hembra narval y un macho beluga, y poseía dientes de beluga así como una fila interior reducida y en espiral hacia la izquierda, de mordedores parecidos a narvales. Sin embargo, carecía del característico cuerno del narval. Los investigadores escribieron: la dentición es diferente a la de cualquier cetáceo conocido, pero algunas características de los dientes se consideran anómalas a las de los narvales y belugas. El investigador de ballenas, Travis Park, dijo: personalmente, me gusta el hecho de que el cráneo es casi exactamente lo que imaginaba que obtendría si mezclara una beluga y un narval. Por lo general, la genética no funciona tan limpiamente, por lo que es bueno tener un ejemplo de este fenómeno tan claramente ilustrado. El cráneo sirvió como primera evidencia reveladora de que las narlugas realmente pueden ocurrir. Las belugas y los narvales son los únicos dos miembros vivos de la familia Monodontidae. Sin embargo, hasta el descubrimiento del híbrido narluga, los investigadores pensaron que era casi imposible que los dos se aparearan, especialmente porque creen que las especies que divergieron hace unos 5,5 millones de años y que su flujo genético compartido terminó hace alrededor de 1,5 millones de años. Los científicos analizaron los isótopos del cráneo para determinar la dieta del animal, y se descubrió que probablemente se zambulló más profundamente en búsqueda de presas que sus padres. El cráneo es la única evidencia conocida de que la especie se cruza hasta el día de hoy. Y ahora el número 7. Pero primero, ¿alguna vez has encontrado una extraña criatura marina en la playa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Colonia de focas muertas. Esto es bastante triste. Los científicos anunciaron recientemente el descubrimiento alarmante de una colonia de 7,000 lobos marinos del Cabo muertos en el centro de Namibia. Los cadáveres de las focas de la colonia Pelican Point comenzaron a aparecer en el sitio en septiembre de este año, como informó el conservacionista Naude Dreyer de la organización sin fines de lucro Ocean Conservation Namibia. A principios de octubre, Dreyer detectó un número alarmante de fetos de focas muertos en la colonia. Se estima que entre 5,000 y 7,000 hembras habían abortado. Lo que hemos estado observando es menos crías de focas recién muertas y muchas hembras adultas muertas, dijo Dreyer. Los expertos no saben cómo explicar la causa de la muerte masiva, aunque tienen algunas teorías que van desde la contaminación hasta la infección bacteriana y la desnutrición. La doctora Tess Gridley del Namibian Dolphin Project señaló que algunas de las focas hembras eran de apariencia delgada y demacrada, con muy pocas reservas de grasa. Las hembras de los lobos marinos del Cabo normalmente dan a
luz entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, y esta no es la primera muerte masiva de fetos y madres de focas que se produce en Namibia. En 1994 aparecieron alrededor de 10.000 focas muertas y 15.000 fetos. La escasez de alimentos y la infección bacteriana combinadas fueron las causas sospechosas de la muerte masiva. Número 6. Fuertes del norte de Liepaja. A lo largo de la costa de Letonia hay una serie de búnkeres de hormigón en ruinas que fueron construidos por la Rusia zarista para protegerlos de la Alemania imperial. Construidos entre los siglos XIX y XX, las estructuras abandonadas durante mucho tiempo rodearon toda la ciudad de Liepaja y formaron parte de su fortaleza central. Las ruinas ahora se pueden encontrar cerca de la playa Karosta, una antigua ciudad guarnición. Los edificios fueron abandonados en 1908, apenas una década después de que terminaron de construirse, luego de ser reconocidos como un error estratégico. Apenas unos años después de su construcción, los rusos y los alemanes firmaron un tratado de amistad, por lo que como parte del acuerdo tuvieron que ser destruidos. Los intentos de demoler las estructuras con explosivos solo tuvieron un éxito parcial. Los cañones costeros y otras armas fueron retirados y las estructuras fueron abandonadas. Las ruinas que sobreviven a la explosión permanecen hoy, salpicando la costa, pero el propio mar Báltico parece estar contemplando el trabajo de demolición inconcluso y está pasándole factura a los búnkeres restantes. Algunos de los fuertes se han derribado, mientras que otros todavía están en pie, probablemente por algún tiempo posiblemente limitado, hasta que el medio ambiente termine su trabajo. Hoy en día, los turistas pueden visitar las ruinas de los fuertes del norte con un guía. En el sitio, puedes jugar un juego llamado Escapa de la Unión Soviética, que es más o menos un escenario simulado que implica encontrar a un amigo que fue secuestrado por los soviéticos. ¿Estás preparado para ello? ¿Quieres jugar ese juego? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Un pulpo raro. A finales de agosto, en Whidbey Island, en el estrecho de Pudjet, el residente local, Ron Newberry, capturó una fotografía de una extraña criatura durante la marea baja de la mañana. La bola viscosa de tentáculos se veía muy rara. Inseguro de lo que era la criatura de 1 metro de largo, envió la imagen al Whidbey New Times y la publicó en las páginas de redes sociales de Whidbey Kamano Land Trust. Numerosas personas intervinieron con su opinión sobre la especie del animal, quienes especularon que se trataba de un pulpo dumbo de aguas profundas. Otros dijeron que al principio parecía algo del espacio exterior. La doctora del Friday Harbor Labs de la Universidad de Washington, la doctora Megan Dethier, dijo que ciertamente no se parece a ninguna de nuestras especies locales. El consenso general entre los científicos de todo el país es que la criatura es un pulpo de 7 brazos. El pulpo de 7 brazos es una de las especies de pulpo más grandes conocidas y con una longitud total de 3.4 metros y puede pesar hasta 74 kilogramos. Son gruesos y gelatinosos y reciben su nombre porque los machos tienen un 8º tentáculo para el apareamiento que en realidad está oculto, por lo que parece que solo tienen 7 brazos, pero en realidad sí tienen 8. Según Elina Jorgenson, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, es posible que este animal fuera arrojado al estrecho durante la tormenta de viento del mes pasado y muriera por nuestras aguas de baja salinidad. Pero no todos los expertos estuvieron de acuerdo, incluido Michael Vecchione, del Instituto Smithsonian, quien dijo en un correo electrónico: "Me sorprendió que se encontrara en el estrecho de Pudjet, que está bastante al norte para esa especie. Sin embargo", admitió, "las distribuciones cambiantes no son inusuales en el mundo últimamente". Numerosos expertos dijeron que el ADN sería útil para confirmar la identidad del espécimen, pero de todos modos, ver un pulpo de 7 brazos sería un placer raro, comenzando porque viven en las profundidades del océano y rara vez se les ve. Número 4. Un bote pequeño. A mediados de octubre de ese año, Lynn Bebo y su esposo encontraron un pequeño bote rojo, azul y blanco en un área remota en el Apostle Islands National Lake Shore de Minnesota, a lo largo de la costa del lago superior. El fondo de la embarcación contenía un mensaje que decía: "Estoy viajando hacia el océano, por favor devuélveme al agua", junto con instrucciones para que el buscador envíe información sobre su paradero a una escuela de Duluth en Minnesota. Resulta que el pequeño bote fue uno de los 2 que formaron parte de las lecciones de 2 maestros en 1993 y 1994. Las escuelas públicas de Duluth explicaron en una publicación de Facebook que los maestros Bonnie Fritsch y Brenda Schnell soltaron los botes al lago superior desde Brinton Beach durante los capítulos de aprendizaje de sus estudiantes Paddle to the Sea. Nadie sabe decir con certeza dónde estaba el barco que reapareció a lo largo de sus 27 años de aventuras en el lago. Quienes lo encontraron pusieron una capa
de barniz y lo volvieron a colocar en el agua. Con base en cuán protegida está el área en la que apareció el bote, Bebo sospecha que estuvo anclado durante años antes de que ella y su esposo lo encontraran. Fue un descubrimiento muy divertido e inesperado, extremadamente inesperado. De hecho, encontrar el barco le dio a Bubó una nueva apreciación de lo desconocido y una sensación de asombro. En sus palabras, nunca sabes lo que vas a encontrar, así que sal y explora, porque hay cosas que encontrar. Afortunadamente, este misterio del lago superior ha sido resuelto. Número 3. Monstruo marino alienígena. En febrero de este año, una criatura de aspecto alienígena absolutamente impactante apareció en la costa de Leighton Beach en Fremantle, Australia. Un espectador horrorizado publicó la imagen de la cosa en Facebook y los comentarios especularon por descifrar lo que era. Varios días después, un usuario de las redes sociales finalmente reconoció a la criatura y advirtió rotundamente a los demás que no se le acercaran, diciendo que era un asesino de perros. ¿Habías oído hablar de esto antes? Resulta que el cadáver parecía ser una liebre marina y la persona agregó que su tinta púrpura es venenosa para los perros. Cuando las liebres marinas se sienten amenazadas, emiten este líquido como mecanismo de defensa. Están clasificados como levemente tóxicos y los veterinarios advierten a los dueños de perros que llamen al veterinario de inmediato si sospechan que su compañero canino ha entrado en contacto con una. Si su perro simplemente lame a la liebre de mar, babeará y salivará excesivamente y luego puede desarrollar convulsiones y espasmos musculares y posiblemente morir. Las liebres marinas son criaturas feas parecidas a babosas que parecen gotas de gelatina en la playa y consumen algas tóxicas que luego se convierten en tinta tóxica para protegerse. Otra liebre marina de aspecto alienígena apareció en la playa en un suburbio residencial costero de Scarborough el año pasado. La mujer que lo descubrió lo describió como una misteriosa criatura sangrante y los usuarios de las redes sociales no tenían ni idea y algunos sugirieron que era ámbar gris o vómito de ballena, pero el animal fue finalmente identificado como una liebre marina y el sangrado descrito por su descubridor fue, de hecho, la tinta tóxica saliendo de su cuerpo. Número 2. Coches que desaparecen. A principios de octubre de este año, un automóvil misterioso fue visto en un acantilado profundo en Montara State Beach, en el condado de San Mateo, en California. El Toyota Celica 2002 parecía haber sido empujado por el borde del acantilado y afortunadamente no había nadie en él. Desafortunadamente, parece que se desechó de manera inapropiada, dijo el portavoz de la Patrulla de Caminos de California, Mark Andrews, sobre el descubrimiento. Para hacer las cosas aún más extrañas, este no es el único caso reciente de autos misteriosos que son abandonados en los acantilados de California durante el último año. Sin embargo, este incidente no es un misterio por lo que se encontró en la playa, más bien por el factor desconcertante que tiene que ver con lo que no se encontró allí. A finales de 2019, un SUV Lexus fue capturado en video andando por la autopista 1 y cayendo de un acantilado junto al mar, cerca de la playa estatal de Grey Whale Cove. Otro incidente más reciente en el que la policía descubrió un Toyota volcado sucedió también en el condado de San Mateo. Otro conductor presenció el impactante incidente y capturó lo que sucedió en cámara. Se detuvo y entregó las imágenes a las autoridades, quienes luego hicieron permanecer allí durante 5 horas mientras registraban el área en búsqueda del vehículo y el conductor que se habían precipitado por el acantilado. Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California comenzaron a investigar más y, para su sorpresa, el vehículo no se encontró en ningún lado al borde del acantilado. Otro testigo se presentó para compartir sus relatos de ver cómo un SUV se precipitaba fuera de la carretera, pero el misterio sigue sin resolverse, incluso después de que numerosas agencias policiales, incluidos varios equipos de rescate y buceo, investigaron el extraño evento y buscaron en las aguas de los desaparecidos. Tampoco se encontró al conductor. Aparentemente sin otras explicaciones, algunos espectadores especularon que el video era deepfake, parte de un elaborado engaño, pero incluso un experto en videos fake estuvo de acuerdo con la conclusión de que el video probablemente era auténtico. Dado que hubo varios testigos y la grabación de video, y la policía llegó poco después, parece que esto realmente sucedió. Número 1. Gota gelatinosa. Mientras disfrutaba de una carrera de rutina a lo largo de la playa Vanderbilt de Florida, un hombre de Nápoles llamado Anatoly Smirnov vio recientemente una mancha gelatinosa extraña y gigantesca de 1.2 metros de ancho. Se detuvo y tomó una foto de la criatura apenas reconocible. Luego bromeó con un canal de noticias diciendo que casi se lo come una medusa gigante. Smirnov nunca había visto nada ni remotamente parecido. Estoy corriendo en la playa todo el tiempo, dijo. Veo muchas criaturas marinas y esta fue la
primera vez que veo algo así. La especie apodada la malvada rosa es más rara que peligrosa, según James Douglas, biólogo marino de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida. No es exactamente inofensivo, pero se sentirá como una picadura de mosquito si te pica. En palabras de Douglas, se sabe que esta especie en particular se vuelve muy grande, pero es rara y eso se debe en parte a que es un depredador, explicó, y agregó que los tentáculos del animal pueden alcanzar hasta 21 metros de largo. Douglas razonó que otras especies de medusas pueden haber atraído a la malvada rosa a la costa. Añadió que, a pesar de lo impactante que fue el avistamiento para Smirnov, no fue exactamente raro, afirmando: la presa de esta medusa, una medusa luna, es bastante abundante en esta época del año, así que probablemente haya algunos más de estos malvados rosados porque su presa es muy abundante. ¿Alguna vez te ha picado una medusa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Esqueletos tomados de la mano. Descubierta en Módena, en un cementerio en 2009, una pareja fue encontrada enterrada juntos, uno al lado del otro, tomados de la mano. Desde hace 1600 años, todos asumieron que se trataba de un hombre y una mujer, con la cabeza de la mujer mirando a su compañero. También se descubrió que la mujer llevaba un anillo de bronce, lo que le dio más firmeza a la creencia de que eran una pareja. Pero resulta que debido a que los esqueletos estaban tan mal conservados, tomó un par de años descubrir que en realidad eran dos esqueletos de hombres. Conocidos como los amantes de Módena, los investigadores no han podido determinar cuál era su relación. ¿Eran compañeros de vida? ¿Hermanos? ¿Soldados que lucharon juntos? Si bien se han encontrado algunas tumbas con parejas tomadas de la mano en otros lugares, siempre han sido un hombre y una mujer. Este es el primer caso de dos hombres, lo que genera más preguntas sobre las prácticas funerarias de la época romana. ¿Cuál es la historia detrás de estas dos personas? Número 11. Daga antigua. Mientras trabajaba en Alemania el año pasado, un pasante de arqueología llamado Nico Kallmann desenterró una daga de 2000 años que los antiguos romanos usaron en la batalla contra una tribu germánica. El objeto, que data del siglo I después de Cristo, fue encontrado en el sitio arqueológico de Haltern, todavía en su vaina. A primera vista, el arma fuertemente corroída era irreconocible. No parecía mucho una daga, pero afortunadamente el ojo entrenado de Nico sabía que era algo importante. Los expertos pasaron 9 meses puliendo la daga con chorros de arena, devolviendo la daga de 33 centímetros decorada a su antiguo esplendor. Probablemente se usó en algún momento entre el 37 a.C. y el 14 después de Cristo, durante una de las derrotas militares más vergonzosas de Roma. Cuando las tribus germánicas atravesaron la zona, masacraron aproximadamente 20.000 soldados romanos que estaban en la base militar. Está claro, basándose únicamente en la elaborada apariencia de la daga, que pertenecía a alguien de alto nivel social. De hecho, puede haber sido más útil para la visualización que para la acción, ya que no era práctica de usar en el campo de batalla debido a su tamaño. La daga solo habría valido la pena usarla a corta distancia, lo que significa que probablemente sirvió como un último recurso para su propietario, cuando todas las demás armas disponibles no pudieron derrotar al enemigo. A pesar de la presencia de larga data del ejército romano en la región, descubrimientos como este son raros. De hecho, la daga puede ser un hallazgo único. No era común enterrar a los soldados romanos con sus armas, y nadie sabe por qué aparentemente se hizo una excepción en este caso. Número 10. Domus Adventino. Mientras protegían algunos apartamentos de lujo en Roma en 2014, los trabajadores encontraron inesperadamente la domus enterrada, o techo de una lujosa villa antigua. Se estima que tiene unos 2000 años de antigüedad, pero la estructura bien decorada probablemente estuvo enterrada durante siglos. La casa, ahora llamada Domus Adventino, probablemente perteneció a propietarios adinerados y cambió de manos en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Los descubrimientos iniciales incluyen mosaicos que datan del siglo I a.C., frescos, inscripciones latinas, cuencos y ánforas. 6 años de excavaciones arrojaron un martillo, una llave, una horquilla, una cuchara, restos de un muro defensivo de la época de la República Romana y restos de torres de piedra que datan del siglo VIII a.C., según la revista Smithsonian. Los mosaicos presentan impresionantes imágenes compuestas de formas geográficas, un loro verde y rojo y una gran maceta con vidas que crecen de ella. Si bien Domus Adventino ahora se encuentra bajo tierra, una vez estuvo en una de las 7 colinas de Roma. Estaba en una ubicación privilegiada cerca del Circus Maximus, que albergaba carreras de carros y luchas de gladiadores. La casa fue finalmente abandonada después de un siglo de esfuerzos para nivelar el piso que se hundía. Estaba previsto que la vivienda restaurada abriera al público en noviembre de este año. Por aproximadamente $11.85 los visitantes podrían obtener acceso a la villa hundida, que está situada en el sótano del edificio de apartamentos que se encuentra encima. Estará abierta 2 meses al mes para empezar, aunque no tengo idea de lo que estará
estará pasando ahora, así que asegúrate de comprobarlo si quieres ir. Y ahora el número 9. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 9. Colección Torlonia. Una serie de más de 90 obras de mármol de la antigua Grecia y Roma se exhibió en el Palazzo Caffarelli, con vista al Foro Romano, procedentes de la colección Torlonia de 620 piezas, considerada en gran medida una de las colecciones privadas de arte clásico más importantes del mundo. Después de años escondidas, la gente finalmente pudo verlas. La familia aristocrática comenzó su colección durante el siglo XIX, cuando el príncipe Alessandro Torlonia reunió piezas romanas en todas las propiedades de la familia. En 1884, el príncipe construyó un museo para la colección y en 1976 el museo cerró. Las estructuras fueron almacenadas donde permanecieron hasta ahora. Entre las piezas más notables se encuentra una cabra de mármol y una escena naval de mármol que contiene rastros de su pigmento original, la última de las cuales muestra que las esculturas de mármol blanco a menudo fueron pintadas. La próxima exposición es un ejemplo de una tendencia cada vez más popular en los últimos años, que involucra a empresas privadas que contribuyen al sector público en términos de hacer que sus puntos de referencia y los objetos estén disponibles para el público. Bulgari, una marca de lujo establecida en Roma en 1884, patrocinó la restauración de la colección Torlonia, haciéndola accesible por primera vez en 44 años. Número 8. Edificio romano en Suiza. Cuando piensas en el antiguo Imperio Romano, probablemente no pienses en Suiza, pero el Imperio Romano se extendió más allá de sus fronteras, como lo demuestra el reciente descubrimiento de un gran edificio en la región suroeste de Suiza, construido con argamasa entre los siglos III y V y que mide 9 metros de largo. La estructura es el primer edificio romano de este tipo encontrado en la región, con dimensiones y métodos de construcción nunca antes vistos en otros edificios cercanos. Es uno de los varios edificios de estructuras romanas que se encuentran en el sitio de 800 metros cuadrados, pero este edificio en particular se destacó. Actualmente los investigadores están intentando excavar más edificios de la zona que creen que pertenecían a un pequeño asentamiento agrícola. Hasta hace poco, la influencia del Imperio Romano en la región pasaba en gran parte por debajo del radar. Este descubrimiento habla del alcance que tuvo el Imperio Romano en Suiza. Número 7. Armadura de soldado sacrificado. El pasado septiembre de 2020, los arqueólogos que trabajaban en Galkriese, en Alemania, descubrieron un conjunto casi completo de armaduras romanas. La armadura, que consta de un peto y una placa trasera, se remonta al año 9 a.C., cuando las tribus germánicas aniquilaron 3 legiones romanas. Los investigadores creen que esta es la armadura romana más antigua y completa jamás descubierta, y especulan que fue usada por un soldado que participó en la batalla del Bosque de Teutoburgo, que resultó en una devastadora derrota para los romanos. Se estima que entre 15.000 y 20.000 soldados romanos murieron durante la batalla, que se considera en gran medida una de las mayores y más humillantes derrotas militares del Imperio Romano. Junto a la armadura, el equipo encontró un violín de una musaraña romana, un dispositivo que se usaba para bloquear las manos de una persona cerca de su cuello, lo que indica que la persona que llevaba la armadura fue sacrificada en un ritual. Los expertos notaron, basándose en el nuevo descubrimiento, que la artesanía de la armadura romana era mejor de lo que creían anteriormente y que sus diseños cambiaron con el tiempo. Número 6. Cáliz de Vindolanda. A lo largo de la muralla de Adriano, una antigua fortificación defensiva romana en lo que hoy es el norte de Inglaterra, los arqueólogos descubrieron recientemente un antiguo cáliz de plomo cubierto de grafitis que data del siglo V. Está cubierto de símbolos religiosos como cruces, una figura sacerdotal, ángeles, peces y una ballena, que representa el primer ejemplo conocido de grafiti cristiano en un objeto encontrado en Gran Bretaña. El cáliz fue excavado en 14 piezas en el fuerte romano de Vindolanda, un importante sitio arqueológico europeo. Cerca de allí, los arqueólogos descubrieron los cimientos de una iglesia del siglo V o VI. Es simplemente extraordinario, dijo el director de la excavación, el Dr. Andrew Britley. Nada en el noroeste de Europa se acerca a este período. Britley también mencionó que las ruinas de la iglesia también constituyen un descubrimiento significativo. Una voluntaria australiana llamada Leslie Walker descubrió el primer fragmento de cáliz durante su primera excavación, lo que la inspiró a regresar al sitio y aprender más. Los investigadores están estudiando más el cáliz, lo que demuestra que algunas cosas que hoy consideramos molestas y disruptivas, como un graffiti, a veces pueden ofrecer una visión única del pasado. Número 5. Células cerebrales conservadas.
Un estudio publicado recientemente detalla el descubrimiento de células cerebrales cristalizadas en una víctima del monte Vesubio. Publicado en la revista PLOS ONE, los hallazgos revelan la presencia identificable de estructuras cerebrales dentro del material negro y vítreo que se encuentra en el cráneo de un joven que murió en la erupción volcánica que destruyó Herculano y Pompeya en el 79 después de Cristo. El calentamiento extremo y el enfriamiento rápido que vino junto con la erupción hizo que la materia cerebral del hombre se volviera cristalina, esencialmente congelando las neuronas en su lugar. Ubicado al pie del monte Vesubio, Herculano fue completamente enterrado en cenizas, poco después de la catastrófica erupción que ocurrió hace casi 2000 años. Parte del material orgánico, incluido al menos un cerebro, aparentemente se conservó como resultado del calentamiento combinado y el rápido entierro que siguió. El hombre cuyo cerebro se estudió recientemente fue descubierto boca abajo en una cama. Murió a los 20 años en el Collegium Augustalium, la sede designada de un culto dedicado al emperador Augusto. Los investigadores utilizaron varios métodos para detectar y confirmar la presencia de células cerebrales del caballero e identificar su composición química. Es raro que los arqueólogos encuentren tejido cerebral preservado, pero como lo demuestran este y un puñado de otros descubrimientos, puede sobrevivir durante cientos o incluso miles de años en algunos casos. Número 4. Clavos de crucifixión. En noviembre de 1990, arqueólogos al sur de Jerusalén encontraron la cueva funeraria de Caifás, el hombre que, según los evangelios del Nuevo Testamento, ordenó la crucifixión de Jesucristo. Junto a sus restos había 2 clavos de hierro de la época romana, que algunos investigadores creen que se usaron en la muerte de Jesús, teorizando que Caifás deseaba ser enterrado con los objetos porque se sentía obsesionado por su decisión de matar a Cristo. Esto tiene sentido, ya que era costumbre durante el siglo I que las personas fueran enterradas con elementos importantes. Los clavos se perdieron durante casi 20 años, hasta que Simca Jacobici, una periodista y cineasta canadiense-israelí, volvió a explorar el caso. No tuvo suerte en la excavación de la tumba de nuevo, por lo que en su lugar siguió las huellas de los clavos en la serie de Amazon Prime Decoding the Ancients. Jacobici encontró los clavos perdidos en la Universidad de Tel Aviv, al cuidado del profesor israelí Hershkovitz, un antropólogo forense. Hershkovitz explicó que la forma doblada de los clavos posiblemente era compatible con la crucifixión y explicó: si pones el clavo a través de la palma de la mano, puedes liberarla fácilmente, pero si colocas el clavo a través de la palma de la mano y luego lo pegas a la madera doblando el clavo, la palma de la mano se unirá a la barra transversal. El hecho de que estén doblados es más consistente con la crucifixión que si estuvieran rectos. Algunos expertos no creen que la tumba en la que se encontraron los clavos pertenecía al mismo Caifás que ordenó la muerte de Jesús, considerando la sencillez de la tumba y la falta de mención del alto rango de la persona fallecida. Y, si este es el caso, significa que los clavos probablemente no se usaron en esa crucifixión, pero hubo muchas otras durante ese periodo de tiempo. Otros eruditos están totalmente suscritos a la creencia de que la tumba realmente pertenece a Caifás y que los clavos que contiene se usaron para clavar a Jesús en la cruz. Número 3. Piso de mosaico. A finales de este año, casi un siglo después de que se descubrieran los restos de una villa del siglo III cerca de la ciudad de Verona, en el norte de Italia, los arqueólogos encontraron los restos perfectamente conservados de un piso de mosaico romano. Recientemente habían reanudado excavaciones en el sitio, ubicado en una sección montañosa en la ciudad de Negrad, mucho después de que fuera abandonado el sitio tras la excavación de la villa en 1922. Apenas una semana después del inicio de las excavaciones, el piso de mosaico apareció varios metros debajo de la hilera de enredaderas de un viñedo, compuesto por baldosas estampadas multicolores. Se encontró junto con una parte de cimientos de la villa. Inmediatamente después del descubrimiento, tanto expertos como los políticos locales acudieron a los medios de comunicación y manifestaron sus intenciones de preservar la joya arqueológica y hacerla accesible al público. El piso y los cimientos de la villa representan solo un ejemplo de los numerosos sitios arqueológicos y objetos en toda Italia que están dando vida al pasado de la región, especialmente a medida que se reanudan las excavaciones y se reabren los puntos de referencia en medio de la pandemia mundial del coronavirus en curso. Número 2. Adoquines que aparecieron en un sumidero. En abril de este año, se abrió un sumidero frente al Panteón de Roma, revelando algunos adoquines que los expertos desconocían anteriormente. Con una profundidad de 2.5 metros, la abertura de 1 metro cuadrado contenía 7 losas de travertino que se colocaron hace más de 1000 años. Marcus Agripa, un amigo del emperador Augusto, diseñó los adoquines en algún momento entre el 27 y el 25 a.C., aproximadamente al mismo tiempo que se construyó el Panteón
panteón. Las losas cayeron en la oscuridad entre el 118 y el 128 a.C., cuando el emperador Adriano remodeló el panteón y sus alrededores. Fueron redescubiertos brevemente en la década de 1990 durante un trabajo de servicios públicos, pero rápidamente se volvieron a olvidar hasta este año. Los sumideros se están convirtiendo en un problema creciente en Roma. Desde 2009, el número de sumideros se ha multiplicado. Esto sucede porque las cavidades creadas por el hombre desestabilizan el suelo, especialmente cuando llueve mucho. Cuando se trata de arreglar las calles de la ciudad y otra infraestructura, el proceso ha sido alarmantemente lento. Afortunadamente, las restricciones del encierro relacionadas con el COVID-19 significaron que el área normalmente bulliciosa donde ocurrió este colapso en particular estuviera prácticamente vacía, lo que no provocó heridos. Este y otros descubrimientos demuestran que hay muchos sitios arqueológicos inexplorados en toda Roma, lo que con suerte ofrecerá a los expertos una visión nunca antes vista sobre cómo era la vida en el Imperio Romano. Número 1. Farelli Novi. Situada aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Roma, la bien organizada ciudad romana amurallada de Farelli Novi quedó enterrada y olvidada en el tiempo. En un estudio reciente, los arqueólogos utilizaron un radar de penetración terrestre para identificar y trazar un mapa de las ruinas cubiertas de pueblos antiguos. Los hallazgos del equipo, que fueron publicados en la revista Antiquity, muestran la evolución de la ciudad desde que fue ocupada por primera vez en 241 a.C. hasta su abandono alrededor del año 700 después de Cristo. Durante el período medieval temprano, Farelli Novi es bien conocida por el registro histórico, pero anteriormente era algo oscuro en términos de evidencia física. La ciudad contenía un mercado, un templo, un complejo de baños públicos, un monumento y una red de tuberías de agua. Sus instalaciones eran más elaboradas de lo que imaginaban los investigadores, a pesar de que Farelli Novi era más pequeña que Pompeya y tenía un diseño notablemente diferente que las otras ciudades de la época. Basado en la naturaleza detallada de los hallazgos, el radar de penetración terrestre es una forma prometedora de explorar sitios arqueológicos aún no descubiertos en todo el mundo. Si bien esta tecnología está lejos de ser nueva, ciertamente es más avanzada de lo que solía ser y ayudará a los arqueólogos a ver sitios antiguos en lugares donde cavar simplemente no es posible o aún no puede suceder. Disco genético en Colombia. Según los informes, este disco negro oscuro fue descubierto en Colombia por el profesor Jaime Gutiérrez Lema. Tiene tallas en ambos lados, que se cree que representan el proceso evolutivo de las ranas a los humanos. También se conoce como el disco genético, y la interpretación de la figura ha llevado a los teóricos de los astronautas antiguos y a los creacionistas de la Tierra joven a pensar que es una prueba de una civilización antigua desconocida que utilizó tecnología alienígena. El disco está hecho de lidita, que es bastante difícil de tallar, y se han encontrado otros objetos similares. La interpretación en la parte posterior es de células divididas, un espermatozoide, un óvulo o tal vez el comienzo de la vida. Pero, ¿cómo habrían sabido los antiguos acerca de las células y la genética? Con más de 6.000 años de antigüedad, no solo hay un misterio, sino tal vez muchos. No hay ningún registro de que el disco haya sido descubierto o casi ningún detalle de la historia. Jaime Gutiérrez Lema no era profesor sino ingeniero industrial en Colombia. De alguna manera, el disco fue llevado al Museo de Ciencias Naturales de Austria y estudiado por la doctora Bella Hammer. Si bien pudo determinar de qué estaba hecho, aún no lo han atribuido a ninguna cultura o periodo de tiempo específico. Tal como está, se atribuye a la cultura muisca de Colombia. Pero, si bien hacen joyas y artículos de oro hermosos e intrincados, no hay nada como esto. El arte del disco es muy diferente al de ellos. Entonces es un misterio que permanece. ¿Qué es y de dónde vino? Número 9. Cohete de Estambul. La información sobre el artefacto conocido como el cohete de Estambul es algo oscura. La pequeña talla supuestamente tiene más de 2.000 años y parece representar un antiguo cohete de un solo asiento con un astronauta a bordo. Según se informa, fue descubierto en 1975 debajo de la antigua ciudad de Tupshpa, que fue la capital del reino Urartu de la antigua Armenia en el siglo IX a.C. El cohete de Estambul original fue elaborado a partir de una piedra volcánica blanda, según Sportcards.com, que vende réplicas del artefacto. Durante finales del siglo XX, supuestamente fue uno de los objetos más populares de la exhibición del Museo Arqueológico de Estambul. El difunto autor Zekariya Sitchin fue el principal defensor de la teoría del astronauta antiguo, que es exactamente lo que parece, la creencia de que los extraterrestres prehistóricos existieron y visitaron la Tierra. Sitchin utilizó el cohete de Estambul como ejemplo de evidencia para apoyar esta teoría, sugiriendo que un miembro de una antigua civilización humana lo talló después de presenciar un cohete
fuente de primera mano. Otros expertos no están tan seguros, sino que concluyen que nadie puede decir con certeza qué representa el artefacto. Algunos incluso creen que el cohete de Estambul es una falsificación. Un argumento convincente es que todo el mundo lo ha visto de forma incorrecta. Todos lo han mirado horizontalmente, por lo que parece un cohete, pero si lo giras verticalmente, parece una persona con uniforme y sombrero puntiagudo. Podría decirse que es un guerrero hitita con el tradicional sombrero de cono, barba, escudo y prenda similar a una falda que usaban. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Cuña de Aiud. La cuña de Aiud es un artefacto fuera de lugar, o OPART, que fue descubierto en Aiud, Rumania, en 1974. Trabajadores de la construcción supuestamente encontraron el objeto de aluminio de 1.8 a 2.3 kilogramos junto a 2 huesos de mastodonte, debajo de 10.7 metros de arena mientras excavaban para un proyecto. De una forma u otra, tal vez a través de un donante, el artefacto llegó al Museo de Historia de Transilvania, donde permaneció almacenado durante 2 décadas. Los editores de la revista OVNI rumana, que obtuvieron acceso a la cuña de Aiud en 1995, teorizaron basándose en la capa de la Tierra en la que se encontró el objeto, que debe tener al menos 11.000 años de antigüedad. Después de entonces, aquellos que se adhieren a la teoría del astronauta antiguo estiman que la edad posible del artefacto oscila entre miles y millones de años. Una racionalización de la idea de que los extraterrestres crearon la cuña de Aiud es el hecho de que parece ser anterior a la aparición del aluminio metálico en 1825. Un ingeniero anónimo incluso afirmó que el artículo es una pieza de tren de aterrizaje de tipo despegue y aterrizaje vertical. Otra teoría igualmente lejana sobre la cuña es que un viajero del tiempo que huía de los mastodontes la dejó atrás antes de regresar a su época adecuada. Desafortunadamente para todos, el llamado artefacto resultó ser el diente de una excavadora que se utilizó en el sitio de la construcción. Simplemente ocurrió en el momento equivocado. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias por tu apoyo al canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El artefacto de Coso. Descubierto en la cordillera de Coso, en el este de California en 1961, el artefacto de Coso es una pequeña masa oblonga, con forma de piedra, con un extraño objeto incrustado en su interior. Poco después de ser encontrado, alguien lo cortó por la mitad y notó que el medio estaba lleno de un material blanco parecido a la porcelana. El interior de la roca también contiene un pequeño alfiler magnético. Esto se confirmó a través de rayos X, que también muestran un mecanismo en forma de tornillo en un extremo y una capa de metal sobre el cilindro blanco. En los casi 60 años después de que fue descubierto, el presunto artefacto de 5.1 por 7.6 centímetros ha sido fuente de mucha especulación. Una teoría sostiene que el artículo contiene un dispositivo eléctrico dejado por extraterrestres prehistóricos. Otros sugieren que es evidencia de una antigua civilización humana avanzada que existió aquí en la Tierra. Un administrador de software llamado Pierre Stromberg investigó el artefacto de Coso durante cientos de horas antes de que terminara en exhibición en Pacific Science Center en Seattle, como parte de una exhibición llamada ¿Qué es en realidad?, a finales del siglo XVIII. En su libro Impossible Truth, Amazing Evidence of Extraterrestrial Contact, Stromberg escribió: la existencia de un alfiler en un objeto que tiene al menos 500.000 años de antigüedad proporciona evidencia de un conocimiento significativo de la metalurgia en ese momento. Un experto en bujías identificó el artefacto de Coso como una bujía Champion de la era de 1920, que probablemente se abandonó después de ser utilizada con equipos de minería. De alguna manera se incrustó en algo llamado concreción, una formación esférica similar a una roca que se forma a medida que el sedimento se acumula alrededor de un objeto. La concreción puede crear formas extremadamente simétricas y pristinas, por lo que la gente piensa que es humana, y ninguna naturaleza puede crear tal cosa, dijo el profesor asistente de la Universidad de Washington, Alexis Lynch, a Seattle Times. Resulta que hay una explicación perfectamente lógica para el artefacto aparentemente fuera de este mundo. Número 6. Teotihuacán. Ubicada en un subvalle en el Valle de México, aproximadamente a 64 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México, la antigua ciudad mesoamericana de Teotihuacán significa Ciudad de los Dioses y es una extensa colección de templos piramidales y otras estructuras que datan de aproximadamente 2000 años. Los edificios se ven muy avanzados para su época y este fue el caso de la arquitectura de Teotihuacán. En su apogeo, la ciudad preazteca probablemente albergó alrededor de 100.000 residentes, lo
lo que la calificó fácilmente como una metrópoli que estaba mucho más allá de sus años, con sofisticada tecnología agrícola y obras de arte. La estructura más famosa de Teotihuacán es la Pirámide del Sol, construida alrededor del año 200 después de Cristo. Es uno de los edificios más grandes de Mesoamérica y una de las pirámides más grandes del hemisferio occidental, con 75 metros de altura y 225 metros de ancho. Los arqueólogos teorizan que una combinación de civilizaciones construyó Teotihuacán a lo largo de los años, incluidos los mayas, los zapotecas y los mixtecos. Pero para algunos, la explicación del ingenio humano que creó los grandes edificios y características del sitio simplemente no es suficiente. En cambio, argumentan que debe haber estado en juego algún tipo de fuerza sobrehumana, tal vez extraterrestres. ¿Pero tú qué piensas? ¿Son los edificios en Teotihuacán demasiado avanzados para haber sido hechos por humanos? ¿O algunas personas son culpables de subestimar las capacidades de las antiguas sociedades mesoamericanas? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Número 5. El martillo de Londres. Mientras daba un paseo por su esposa en 1936, un hombre llamado Max Hahn descubrió lo que ahora se conoce como el martillo de Londres, una herramienta aparentemente hecha por el hombre envuelta en una roca de 400 millones de años. Dado a que los humanos solo han existido durante aproximadamente 200.000 años, más o menos, el fascinante hallazgo de Hahn plantea la pregunta obvia de cómo algo creado por humanos terminó siendo tragado por un material exponencialmente más antiguo. Según la forma y el tamaño de la herramienta, los expertos creen que se fabricó con el propósito de trabajar con metales blandos. No se ha oxidado desde que fue descubierto, aunque su mango de madera ha comenzado a convertirse en carbón. El martillo de Londres se asemeja a las herramientas que se usaron en el área a finales del siglo XIX, pero debido al lugar donde se encontró, y en lugar de tratar de averiguar cómo llegó allí, algunas personas teorizan que es mucho más antiguo de lo que parece. Este podría ser el caso de una concreción que se forma alrededor del martillo, al igual que con el artefacto de Coso, lo que lo hace parecer inexplicablemente antiguo. Si se prueba, esta teoría podría desacreditar cualquier creencia relacionada con el viaje en el tiempo, civilizaciones antiguas avanzadas antes de que se supiera que existían los humanos o extraterrestres prehistóricos. De cualquier manera, el martillo de Londres es un descubrimiento fascinante que obliga a aficionados y expertos por igual a reflexionar sobre los límites de la ciencia y el pensamiento racional, así como la posibilidad de que el pasado del mundo sea muy diferente y quizás mucho más avanzado de lo que los expertos creen actualmente. Aquellos interesados en obtener una vista de primera mano del artefacto pueden verlo en exhibición en el Museo de Evidencia de Creación de Carl en Glen Rose, en Texas. Número 4. Fortaleza de Sacsayhuamán. Ubicado en los Andes peruanos, fuera de la antigua capital inca de Cusco, Sacsayhuamán es una antigua fortaleza construida de piedras macizas entrelazadas que se encajan con tal precisión. La fortaleza sería difícil de replicar incluso con la tecnología mecanizada moderna. Con un rompecabezas impecable, las piezas están colocadas tan cerca la una de la otra que los espacios entre ellas son demasiado delgados para que quepa incluso una hoja de papel. Quizás aún más impresionante, cada roca individual pesa hasta 360 toneladas y viajó desde más de 32.2 kilómetros de distancia para llegar al sitio. Pero ¿cómo transportaron los incas estas enormes piedras y ensamblaron las estructuras de 1000 años con nada más que herramientas manuales y mano de obra? Es la pregunta candente que muchos expertos llevan años tratando de responder definitivamente. En el camino, han aprendido que la fortaleza es uno de los varios sitios conocidos que ejemplifican las habilidades arquitectónicas y la ingeniería sorprendentemente impecables de los incas. En los últimos años, los arqueólogos encontraron evidencia de un sistema de cuerda y palanca que se utilizó para mover las rocas de un punto A al punto B, resolviendo parcialmente los misterios que rodean a la antigua fortaleza. Pero los métodos exactos detrás de las habilidades de los incas para trabajar la piedra siguen siendo desconocidos, lo que lleva a algunos a creer que los extraterrestres participaron en la construcción del sitio. Mientras tanto, otros simplemente citan a la fortaleza como un excelente ejemplo de cómo la sociedad moderna y la academia no dan el debido crédito a las civilizaciones antiguas por sus formas avanzadas. Número 3. La cara en Marte. En 1976, el orbitador Viking 1 capturó imágenes de lo que parecía ser un rostro inquietantemente parecido a un humano en la superficie de Marte. Ubicada en la región de Sedonia del planeta, la desconcertante formación mide 3.2 kilómetros de largo. Los científicos inicialmente descartaron la cara como el producto de formación de sombras, de manera similar a como las personas disfrutan mirando las nubes y usando su imaginación para encontrar imágenes y formas que la mayoría de nosotros sabemos que son creadas por la conciencia.
ciencia, pero esta explicación no les gustó a todos, y a lo largo de los años, la cara de Marte ha atraído más atención de la que quizás la comunidad científica le gustaría, y muchos se adhirieron a la teoría de que los extraterrestres la pusieron allí. Para algunos, podría ser más fácil creer que los extraterrestres pueden haber llegado a Marte que aceptar la teoría de que han visitado la Tierra. Después de todo, Marte es otro planeta, y para la mayoría de las personas, probablemente se sienta mucho más lejos de nosotros de lo que realmente está, lo que hace que ideas sobre extraterrestres parezcan más realistas desde el punto de vista de la ubicación. Pero la explicación mucho más probable para la cara de Marte gira en torno a lo que los expertos pensaron originalmente, que no es más que una ilusión óptica. La NASA revisó el tema, literalmente en 2001, cuando el Mars Global Surveyor pasó y echó un vistazo a la formación. Al echar un segundo vistazo, quedó bastante claro que la primera teoría sobre la cara era la correcta. Las imágenes más recientes muestran que la estructura es solo una meseta, similar a las formaciones de la Tierra, solo que en Marte. Número 2. Astronauta alienígena antiguo. El sarcófago del rey maya, Kinich Yaná Pakal, también conocido como Pakal el Grande, que murió en el 683 después de Cristo, fue noticia en los últimos años por supuestamente llevar una imagen del líder despegando en una nave espacial. Naturalmente, esto allanó el camino para nociones extremadamente imaginativas sobre la antigua civilización mesoamericana entrando en contacto con alienígenas. La teoría ganó aún más popularidad en febrero de 2019, cuando Joe Rogan publicó la imagen en su podcast The Joe Rogan Experience, aunque Rogan adoptó un enfoque escéptico, poniendo en duda la validez de la noción de que alguien decoró el sarcófago de Pakal el Grande con una imagen de una nave espacial. Su reconocimiento de la teoría le dio más aire a lo que podría decirse que merecía. Algunas personas hacen referencia a la sofisticación de las sociedades antiguas avanzadas como evidencia de que los extraterrestres ayudaron a impulsar su crecimiento y desarrollo, y a primera vista, la imagen puede parecer que apoya esta idea, pero las apariencias engañan, como demuestra este caso. Pero sería injusto culpar a Rogan por la decisión de la gente de tomar una idea y admitirla, especialmente porque pidió opiniones a los arqueólogos sobre el tema. David Anderson, arqueólogo de la Universidad de Radford en Virginia, respondió al llamado de Rogan usando la oportunidad para educar a la gente sobre la verdadera naturaleza de la imagen. Se dirigió a Twitter y escribió: "Querido Joe Rogan, hablando como un arqueólogo mainstream, representa a Pakal el Grande cayendo al inframundo en el momento de su muerte". Science Magazine informó además que lo que parecen ser cohetes en llamas debajo del sarcófago de Pakal es en realidad una representación del inframundo, y que la llamada nave espacial es una característica común del arte maya llamado árbol del mundo. A veces, todo lo que necesitas hacer para llegar al fondo de un dilema es pedirle a los profesionales que opinen, y de todos modos, sigue siendo una historia genial y el objeto ya tiene su propia mitología. No hay necesidad de inventar algo nuevo desde cero todo el tiempo. Número 1. Esferas de Klerksdorp. A lo largo de los años, estas extrañas bolas de metal redondas se han descubierto en las minas de Sudáfrica, que se consideran demasiado perfectas para haber sido creadas de forma natural. Estas esferas se han encontrado por cientos, algunas pesan más que otras, y otras tienen ranuras en el medio. Varían un poco en forma y oscilan entre los 0.5 y 10 centímetros de diámetro. Se estima que tienen alrededor de 3.000 millones de años, y muchas personas creen que estas son todo un misterio, ya que parecen ser hechas por el hombre, pero por supuesto no existía tal vida inteligente en este planeta en ese momento en que se formaron. Se encuentran en pirofilita, que es un mineral muy blando, pero las esferas en sí son extremadamente duras y supuestamente ni siquiera se pueden rayar. Por supuesto que son un tema candente, ya que la gente cree que son la prueba de los antiguos alienígenas. Los rumores sobre el origen de las esferas no ayudan en nada. En teoría, un hombre trajo una de las esferas a la NASA. Según los informes, un científico de la NASA dijo que no tienen la tecnología para crear nada tan finamente equilibrado como esta esfera, por lo que debe haberse hecho en gravedad cero. Las pruebas realizadas en el Instituto Espacial de California descubrieron que la piedra está equilibrada dentro de una centésima de pulgada desde la perfección absoluta, pero la documentación de esta historia es imposible de encontrar, y no hay un equilibrio perfecto para estas esferas, y no son más duras que el acero. Si prefieres una explicación más natural, los geólogos creen haber encontrado la respuesta. Son el resultado de un proceso natural. Los geólogos coinciden en que las esferas encontradas en los depósitos se formaron primero en sedimentos volcánicos como masas duras, en depósitos blandos, que comenzaron a crecer y endurecerse durante miles de millones de años. Los surcos se forman a medida que crecen debido a las diferentes presiones de las capas de roca a su alrededor. Ahora se conocen como concreciones precámbricas. Independientemente, sigo pensando que son interesantes. El templo azteca. Los restos de un antiguo palacio azteca acaban de ser descubiertos debajo de un edificio moderno en la Ciudad de México. Sucedió durante las renovaciones de la Plaza Zócalo
Zócalo, en el corazón del distrito histórico de la Ciudad de México. Debajo del piso de la estructura moderna, los investigadores encontraron un piso de piedra primitivo que probablemente era parte de un gran palacio utilizado por el gobernante azteca Axayacatl. Los investigadores creen que también podría ser el misterioso palacio tomado por Hernán Cortés después de la caída del Imperio Azteca. Se han encontrado evidencia de que Cortés usó algunos de los materiales del palacio para construir su propia casa dentro del antiguo sitio después de que fue arrasado por los conquistadores españoles. Pero la verdad del palacio sigue siendo un misterio. Sabemos que el gobernante Axayacatl gobernó entre 1469 y 1481 y fue uno de los últimos gobernantes del imperio antes de que aparecieran los españoles, pero no sabemos qué tan grande era su palacio. En realidad, los arqueólogos no pueden excavar toda el área porque está cubierta de estructuras modernas. El edificio que se estaba revelando es una casa de empeño histórica construida por primera vez en 1755. Como se puede ver, gran parte del misterioso pasado de la capital azteca, conocida en ese entonces como Tenochtitlán, ha sido borrado o al menos enterrado bajo los pisos de las tiendas, restaurantes y otros negocios locales. Es posible que nunca veamos el verdadero alcance de cuán enormes e imponentes eran los antiguos palacios aztecas. Número 9. Catedral de Nubia. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de una enorme catedral nubia de la época medieval en Sudán y no saben qué pensar al respecto. La excavación fue realizada por arqueólogos en el norte del país, cerca de Old Dongola. Encontraron los restos destruidos de la iglesia nubia más grande de la región, lo que sugiere que la antigua catedral pudo haber sido una sede de poder para los arzobispos nubios que vivieron durante el reino de Marcuria a mediados del siglo VI, cuando el cristianismo llegó a la región y se estableció. Lo realmente impactante es que nadie esperaba encontrar una iglesia aquí. Las excavaciones se realizaron con la ayuda del Centro Polaco de Arqueología del Mediterráneo. Utilizaron técnicas especiales de detección para buscar palacios vacíos debajo de la antigua ciudadela. ¿Habían esperado encontrar algún tipo de plaza en la ciudad? No los restos de lo que sería una estructura de culto megalítica. Encontraron al menos 2 paredes de iglesia, cada una decorada con pinturas coloridas. También encontraron el techo de una gran tumba, aunque no tienen idea de quién pudo haber sido enterrado allí o qué secretos guarda. Todavía tienen que investigarlo, por lo que podría haber algo escondido en la guarida subterránea. Podría ser el lugar de descanso final de un arzobispo prestigioso y desconocido. En cuanto a la pequeña ciudad en sí, prosperó hasta el siglo XIV cuando el Islam se abrió paso en el área junto con las fuerzas militares de Egipto y finalmente redujo el reino de Nubia a cenizas. Número 8. Empuries. El yacimiento arqueológico de Empuries es uno de los lugares más importantes de toda Europa. Está ubicado en España, en la provincia de Girona. Hace miles de años, había 2 ciudades importantes aquí. Estaba la ciudad griega de Emporión y la ciudad romana de Emporiae, y en realidad existían en relativa paz una al lado de la otra. Fue desde aquí que los griegos y romanos extendieron su influencia en lo que es la España moderna. Hoy en día, es el único sitio arqueológico en la región donde se pueden encontrar asentamientos construidos por Grecia y Roma en las proximidades. Pero aquí también hay muchísimo misterio. Los griegos construyeron su ciudad en el siglo VI a.C. como asentamiento comercial y los romanos construyeron la suya en el siglo I a.C. Unos 500 años después, las 2 ciudades prosperaron gracias al comercio y nunca pelearon entre sí. Sin embargo, fue en el siglo III después de Cristo cuando la región fue abandonada. La gente de ambas ciudades recogió y se fue, y con el tiempo, sus grandes estructuras y palacios y monumentos se perdieron. Hasta el día de hoy, los arqueólogos no saben precisar la razón por la que sucedió esto. Las únicas estructuras que quedan están degradadas sin posibilidad de reparación, nada más que ladrillos sueltos y paredes de barro desmoronadas. Pero más pistas podrían venir con más excavaciones. Hasta ahora, solo se ha descubierto alrededor del 25% de la región. Los arqueólogos todavía están excavando, y muchos expertos están convencidos de que hay algún tipo de tesoro enterrado aquí esperando a ser encontrado. Número 7. La ciudad antigua de China. No hay lugar antiguo en China más misterioso que Sanxingdui. Solo se descubrió hace unas pocas décadas y todavía los historiadores se rascan la cabeza cuando intentan averiguar quiénes vivían aquí, de dónde venían y a dónde fueron. La evidencia arqueológica ha demostrado que la ciudad se remonta a 3000 años. Aún así, se desconocen los orígenes de la ciudad. El primer descubrimiento se hizo aquí en la década de 1980, cuando los investigadores encontraron 2 fosas llenas de colmillos de elefante
elefante, misteriosas máscaras doradas y figuras de bronce que se asemejan a visitantes extraterrestres con ojos saltones y rasgos curiosos, y más artefactos extraños, a diferencia de cualquier otra reliquia encontrada en China. Esto es sobresaliente porque China es enorme. Sin embargo, a pesar del tamaño de China, este es el único lugar donde se han encontrado extrañas figuras extraterrestres. Desde los años 80, se han descubierto miles de artefactos más, enormes edificios, una enorme muralla que protegía la capital de la misteriosa civilización de los ataques e incluso pozos de sacrificio que probablemente se usaban en extraños rituales. Para darte una idea de la línea de tiempo, esta ciudad floreció como una capital tecnológicamente avanzada cuando el niño faraón Tutankamón fue bajado a la tumba en el Valle de los Reyes. Otra cosa verdaderamente extraña de esta ciudad antigua es que no dejaron ningún material escrito. A pesar de sus avances de la tecnología de la construcción, no tenían sistema de escritura. Muchas teorías ubican a la gente aquí como influenciada por extraterrestres, especialmente debido a las extrañas figurillas que se encuentran por todo el sitio. A los expertos les encantaría que apreciaras esta cultura misteriosa y no exactamente por los extraterrestres. Número 6. La Cueva del Unicornio. Hay un lugar misterioso en Alemania llamado la Cueva del Unicornio. Y no es el hogar de una raza mítica de unicornios. En cambio, fue el sitio reciente de uno de los descubrimientos neandertales más importantes de la historia. La Cueva del Unicornio se encuentra en las montañas de Harz. La cueva probablemente fue utilizada por nuestros antepasados neandertales como lugar de refugio durante decenas de miles de años. Durante todo ese tiempo, como gente de las cavernas, aprendieron cómo hacer algo que ha conmocionado a los científicos hasta la médula. Este impactante descubrimiento llegó en forma de hueso, un hueso de dedo del pie de un ciervo para ser exactos. El hueso del dedo de la pata se remonta a 51.000 años. Esto fue justo en el momento en que los neandertales se extinguieron. Vivieron entre aproximadamente 400.000 y 45.000 años antes de hoy, momento en que empezaron a ser reemplazados por los humanos. El hueso del dedo de la pata era tan fascinante porque se encontró con curiosos patrones tallados en él. Este ha demostrado ser el primer ejemplo de una criatura humanoide que crea obras de arte a propósito. Los científicos dicen que un neandertal recogió el hueso, talló símbolos geométricos en él y probablemente lo guardó como una especie de tesoro simbólico. Nadie sabe qué significan los símbolos, o más bien, qué significaban para los neandertales. Hasta ahora, nadie creía siquiera que los neandertales pudieran crear arte. Pensamos que se trataban de seres avanzados parecidos a monos, que emitían gruñidos y golpeaban las rocas de piedra. Ahora parece que los neandertales en realidad tenían un lado creativo, uno que parece haber nacido dentro de la Cueva del Unicornio. ¿Cómo y por qué? Es una pregunta para la que los científicos no tienen respuesta. Número 5. Círculos de piedra de Castle Rig. Los círculos de piedra de Castle Rig es un lugar misterioso en Gran Bretaña que rivaliza con Stonehenge en su mítica y maravilla. Hay muchos círculos de piedra extraños en Gran Bretaña que los científicos no pueden descifrar, pero este es único. Se encuentra en uno de los escenarios más espectaculares, con vista al vasto valle de Termer, con extensas montañas que se elevan en la distancia. Según English Heritage, el círculo de piedra tiene unos 5.000 años construido en el 3000 a.C. Esto lo convierte quizás en el más antiguo de toda Inglaterra. Este es un título importante cuando hay al menos 300 círculos de piedra de la era del bronce esparcidos por toda Gran Bretaña. Podría decirse que el círculo más antiguo debería ser el más importante. Pero, ¿qué es este círculo de piedras y quiénes fueron sus constructores? ¿Qué tipo de misterio dejaron atrás? Castle Rig es un círculo abierto a unos 30 metros de diámetro y construido con 42 piedras. Estas piedras miden hasta 2.2 metros de altura. Se ha sugerido que el círculo de piedra se usó para rastrear los planetas y las estrellas, aunque eso nunca se ha confirmado. A pesar de todos los círculos de piedra en Gran Bretaña, nunca ha habido una orientación consistente para ellos. Es posible que se hayan utilizado para observar las estrellas, o lugares, como Castle Rig, pueden haber sido utilizados para sacrificar humanos a dioses perdidos hace mucho tiempo. Los historiadores y científicos apenas están comenzando a arañar la superficie de este misterioso círculo de piedra. Y ahora el número 4. Pero primero quería darles un gran saludo. Gracias por apoyar nuestro canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos.
Número 4. Iglesia bizantina misteriosa. La Basílica de San Vitale en Italia estaba en construcción cuando el emperador bizantino Justiniano conquistó la nación en el siglo VI. Justiniano continuó construyendo la asombrosa iglesia, que se convirtió en un testamento para él mismo y para la gloria de Jesús. Hoy en día, la Basílica de San Vitale es la única iglesia de la época bizantina que todavía está perfectamente intacta. Sigue siendo una de las iglesias más importantes de Italia y está decorada con hermosos mosaicos del Imperio bizantino. Desde el exterior, la basílica es tan fascinante que es difícil creer que exista un lugar así. En el interior, los mosaicos son extraordinarios. Debido a que el emperador Justiniano continuó la construcción de la basílica después de tomar el control de Italia, pudo incorporarse a sí mismo y a su esposa Teodora en la obra de arte, representándolos como gobernantes divinos cuando en realidad no lo eran. Uno de los aspectos más misteriosos de la iglesia bizantina es a quien exactamente estaban dedicadas. Casi nada se sabe de la vida de San Vitalis. Una historia dice que nació en Milán y luego fue enterrado mientras aún respiraba en Ravenna. Otra historia dice que fue torturado antes de ser enterrado vivo. También se rumora que su esposa e hijos fueron asesinados como mártires. Sin embargo, el sitio real de la iglesia pudo haber sido el campo de ejecución de otro mártir, San Vitalis de Bolonia. En aquellos días había tantos santos y tantos mártires que hoy, honestamente, es un poco difícil para los historiadores hacer un seguimiento. Número 3. Civilización desconocida del Himalaya. Los científicos que han hecho recientemente un descubrimiento increíble en la India que podría cambiar la historia. Una expedición conjunta entre los científicos de Rusia e India encontró dos estructuras rituales en las profundidades de la provincia del Himalaya, lo que sugiere que una misteriosa civilización desconocida vivió una vez entre los picos nevados del Himalaya en total secreto. Según el subdirector del Instituto de Arqueología y Etnografía, quien ha estado trabajando de cerca con el proyecto, los complejos rituales se encontraron en un lugar muy elevado dentro de las montañas, donde casi nadie se aventura. Es por eso que los arqueólogos nunca antes se encontraron con los sitios remotos. Se encontraron al menos 200 extrañas estatuas de jinetes esparcidas por los santuarios. Lo que es realmente misterioso es que las estatuas de caballos tienen entre 1 a 4 jinetes, lo que honestamente no tiene sentido. 4 personas no deberían estar montadas en un solo caballo. Entonces, ¿qué se supone que representaban las estructuras? Las esculturas están ricamente decoradas y obviamente fueron hechas a mano por personas que sabían lo que estaban haciendo. Pero esto está muy arriba en el Himalaya. Hace mucho frío y casi nadie va allí. ¿Cómo floreció una cultura sin que nadie lo supiera? Los científicos creen que las tallas de caballos, junto con las ruinas de edificios rituales, eran parte de una civilización para la que nadie tiene nombre todavía. A dónde fueron o incluso dónde vivieron en la zona es un total misterio. Número 2. Stonehenge en el lago Michigan. En 2007, se descubrió un círculo de piedra que se parece terriblemente a Stonehenge en el fondo del lago Michigan, y nadie puede confirmar cómo llegó allí. El descubrimiento fue gracias a Mark Hawley, un profesor de arqueología subacuática que realizó una expedición al fondo del lago Michigan, y no podía creer lo que veía cuando encontró piedras erguidas dispuestas en círculo, junto con tallas de lo que parecía ser un mastodonte extinto. Todo es impactante por varias razones. La más obvia es que los mastodontes se extinguieron hace 10.000 años. Eso significa que quien quiera que erigiera el círculo de piedra e hiciera las tallas había vivido antes que eso, en un momento en que las enormes bestias todavía deambulaban por América del Norte, probablemente durante la última edad de hielo. En otras palabras, si se demuestra que son reales, las tallas son evidencias directas de los humanos que vivían junto a los mastodontes en lo que hoy es Michigan, y que de alguna manera construyeron un Stonehenge submarino por razones desconocidas. Aunque hace tanto tiempo, lo más probable es que el lugar estuviera en tierra firme. Desafortunadamente, los descubrimientos arqueológicos misteriosos como este con frecuencia quedan enterrados bajo la duda y la especulación. Nadie quiere cambiar la narrativa histórica oficial, por lo que muchos científicos han salido a decir que las rocas probablemente no fueron arregladas por manos humanas, diciendo que simplemente cayeron en un círculo por sí mismas y que las tallas del mastodonte puede ser imaginación del arqueólogo. Sin embargo, las expediciones revelarían la verdad. No es tan improbable que hace tanto tiempo la gente antigua hubiera hecho piedras verticales, ya que estas estructuras se encuentran por todo el mundo. Sin embargo, su propósito, quién las construyó y por qué, aún es un misterio sin resolver. Número 1. Agujero en la Esfinge. La Esfinge de Egipto es uno de los lugares más misteriosos del mundo y se vuelve cada vez más intrigante. Aparentemente hay una cámara secreta escondida debajo del cuerpo de la gran Esfinge en Giza, que podría conducir a un tesoro sin descubrir. Esta teoría ha existido durante siglos, no es nada nuevo. Todo el mundo sabe que hay una puerta al pie de la Esfinge. Ha estado allí durante 4.500 años. Sin embargo, nunca se ha confirmado realmente para qué estaba destinado ese agujero en la parte inferior.
aparte de conducir algunas cámaras espeluznantes. Ahora, el historiador, el Dr. Bethany Hughes, afirma que la cámara vacía en el fondo de la Esfinge conduce a más cámaras y esas no están vacías. El problema de encontrar el tesoro es que la única forma de hacerlo sería excavar dentro de la Esfinge. Esto implicaría hacer un agujero en lo profundo debajo del monumento para ingresar a los túneles y cámaras subterráneas. Un error podría colapsar toda la estructura, arruinando el emblemático monumento. Se cree que las cámaras estaban selladas con tanta eficacia en los días del faraón Keops que no hay forma de ver sus entradas. La única forma de entrar es por la fuerza, lo que definitivamente el gobierno egipcio no va a permitir. Los científicos esperan escanear la Esfinge para quizás encontrar otra entrada o al menos poder echar un vistazo al interior en busca de cámaras ocultas que puedan contener tesoros perdidos y momias ocultas. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que hay dentro de la Esfinge? ¿Cuál de estos lugares misteriosos te gustaría visitar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.